¿Qué tal si el mal es la flecha que apunta hacia la justicia perfecta y trascendente? ¿Y qué tal si el dolor que sentimos ante la injusticia fuera un eco de algo eterno? Y si cada vez que decimos esto no está bien, estamos sin saberlo señalando hacia un estándar objetivo. Es innegable que vivimos en un mundo moral. La injusticia nos duele incluso cuando no nos afecta. Y sabemos profundamente que hay cosas que universalmente están mal. ¿De dónde viene esa brújula interna que no nos deja dormir cuando sabemos que somos culpables de algo aunque nadie lo sepa? Porque incluso quien niega la moral objetiva reacciona como si fuera real cuando es él quien sufre el daño. Hoy nos sumergiremos en uno de los argumentos más personales y provocadores de todos, el argumento moral. En este episodio iremos paso a paso viendo cómo nuestras reacciones cotidianas nos llevan hasta el corazón de un legislador moral que no cambia, que es moralmente perfecto y quien es la fuente de la inescapable realidad de la moral. Prepárate para pensar, cuestionar y ser desafiado, porque cuando la razón y la fe se encuentran, el resultado no es confusión, sino claridad. Y esa claridad nos lleva inevitablemente a enfocarnos en lo eterno. Bienvenidos a otro episodio de Rara Fe. El argumento que vamos a estar viendo hoy, Diego, es el argumento moral. Y este es el argumento que sostiene que la presencia de una ley moral, la presencia del bien y del mal que sentimos como algo objetivo, como algo real, ese sentido de justicia e injusticia, apunta hacia un legislador moral. Y nosotros vamos a afirmar que ese legislador moral es Dios. Entonces, si la moralidad no es solo una opinión personal o una costumbre cultural, ¿de dónde proviene? ¿En qué podemos anclar la idea de la justicia? Y creo que es bueno, Diego, que todos nos hagamos esta pregunta. Todos los que están escuchando este segmento, que piensen en lo siguiente. ¿Por qué sentimos que ciertas acciones están mal, incluso cuando todos a nuestro alrededor las aprueban? Ahora, y aquí viene algo que quiero que esté en la mente de las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a lo largo de todo este episodio. Y solamente dos cosas. La primera es que nosotros vivimos en un universo moral. Y la segunda es, entonces surge la pregunta, dado la primera, que, bueno, ¿acaso nuestra creencia le hace justicia, verdad? Ojo el juego de palabras, le hace justicia al universo moral en el que vivimos? Y sobre la primera parte del hecho de que vivimos en un universo moral, solamente basta pensar, pensemos en algunas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué cuando algo nos beneficia y aún así mentimos? Porque aún así sentimos culpa al hacerlo. Pensemos que si todo fuera relativo, ¿verdad? ¿Por qué nos enojaríamos o por qué buscaríamos protestar en contra de la injusticia? Pensemos en si realmente hay diferencia entre salvar una vida o quitar una vida por motivos totalmente absurdos. O que si cuando alguien sufre una injusticia, ¿por qué no simplemente decimos, bueno, así es la vida y ya, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que algo sea realmente malo y no solamente algo que a muchos o que a mí no nos gusta? Es decir, como estamos hablando, vivimos en un mundo que es fuertemente moral, y eso nos lleva a la segunda pregunta, ¿verdad? De que acaso nuestra visión de mundo le hace justicia, explica adecuadamente el mundo, o como lo hacen muchas, ¿verdad? Diluye, ignora, minimiza o no explica bien, al final de cuentas, la naturaleza moral del mundo, ¿verdad? Nuestra posición, como hemos estado hablando en todos estos episodios, Jorge, es que solamente el teísmo, y en particular solamente el cristianismo, explica adecuadamente ese aspecto fundamental que está presente en cada parte de nuestra vida, ¿verdad? Todas las otras visiones lo terminan diluyendo, ignorando o fallando en algún punto, y no tienen sencillamente el sistema moral correcto y completo. Pero bueno, no nos adelantemos porque para esto todavía falta un episodio entero. Pero empecemos entonces, Jorge, por establecer el teísmo y por qué para esto y cómo para esto se puede usar el argumento moral.
Excelente, Diego, y quiero recordarles a todos los que están escuchando que todavía estamos en el primer paso. Ahora estamos en la parte B del primer paso, ¿no? Que sería demostrar la existencia del Dios teísta. Todavía no hemos llegado al Dios cristiano. Y curiosamente, hoy mismo vi en uno de nuestros reels en las redes, donde había un comentario de una persona escéptica diciendo, bueno, los argumentos que ustedes están dando puede ser cualquier otro Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Y yo simplemente le respondí, excelente, estamos entonces en el mismo lugar. Ahora, es más, yo se lo dije, le puse esto en el comentario, le dije, no solo tú y yo concordamos con lo que estamos haciendo, sino que también tú, con tu admisión, acabas de afirmar o admitir que el ateísmo es imposible, que el panteísmo es imposible, que el panenteísmo queda refutado, que el politeísmo queda refutado, ¿no? Ya solo entonces, eso es un avance enorme, digamos. Enorme, exactamente. O sea, la persona, y obviamente yo no voy a atribuirle malicia a su comentario porque yo no lo conozco, no sé, y el comentario no estaba escrito de una manera que tal vez reflejara esto. Es imposible extraer la intención de cómo lo escribió este chico, ¿no? Pero lo que sí se puede extraer es el hecho de que todas esas cosmovisiones, todas esas posturas son inalcanzables si este es el hecho. Entonces, más bien fue, como dijiste tú, una victoria más grande de lo que él pudo haberse imaginado que nos estaba concediendo, ¿no? Y la lógica del argumento moral nos ayuda a determinar que existe un Dios teísta. Y va algo así. Si existen leyes morales objetivas y reales, necesitan una fuente real y objetiva que esté por encima de la opinión humana. En otras palabras, toda ley moral requiere un legislador moral. Por ejemplo, el argumento moral, de la manera que William Lane Craig lo postula, va así. Primera razón o primera premisa. Si Dios no existe, los valores y los deberes morales objetivos no existen. Premisa o razón número 2. Los valores y los deberes morales objetivos sí existen. Conclusión, por lo tanto, Dios existe. Y vamos a adentrarnos más a la evidencia de cada una de estas afirmaciones, cada una de estas premisas, y vamos a ver cómo la conclusión fluye lógicamente de estas dos premisas. Pero no solo tenemos este planteamiento, tenemos otro planteamiento también, Diego, y es el siguiente. Premisa número 1, toda ley moral implica un legislador moral. Existen valores morales objetivos que son parte de esta ley moral. Por lo tanto, debe existir un legislador moral, y a ese es a quien llamamos Dios, Diego. Sí, esa segunda forma de plantear el argumento, de hecho, es popularizada por nada más y nada menos que Norman Geisler, ¿verdad? Y Frank Turek. De ambos hemos hablado en episodios pasados, pero quería profundizar un poquito sobre la versión de Craig porque no es tan intuitiva como sí tiene la ventaja, ¿verdad? Que es el de Geisler. Porque esta nos habla de, valores y deberes morales objetivos, ¿verdad? Y ocupamos entender qué es eso para seguir adelante. Y pues obviamente no quiero que perdamos a nadie en la audiencia. Entonces, tenemos que los valores morales tienen que ver con una evaluación de si algo es bueno o malo. En contraste, los deberes morales tienen que ver no si algo es bueno o malo, sino más bien con una obligación moral, algo que debemos hacer o algo que debemos evitar. Y hay una diferencia entre esas dos cosas, porque por ejemplo, no tenemos que hacer todo lo que es bueno. Es decir, ser un bombero, por ejemplo, es algo bueno, pero eso no significa de que todos estamos obligados a ser bomberos, ¿verdad? También podemos ser profesores, policías, maestros, que todas esas cosas son cosas buenas, aunque no necesariamente estamos obligados a hacerlas. Y esta parte, hasta ahorita del argumento, lo que nos dice es que sí existen estas cosas, sí existen valores y deberes morales objetivos. Es decir, podemos decir objetivamente que algo es bueno, que es malo y que deberíamos hacer o no hacer algo. Y entonces,
terminamos con esta pregunta de, bueno, ¿qué es esto de objetivo? ¿Verdad? Aquí hay una distinción entre lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Y objetivo significa que es independiente de lo que las personas piensen, incluyendo yo mismo, ¿verdad? Porque es algo que viene del objeto del que estamos hablando y no del sujeto que lo analiza. Lo que sería el caso que como si fuera algo subjetivo, ¿verdad? Que es dependiente de lo que las personas piensen. Así que en resumen, este argumento nos dice que hay cosas buenas o malas y que hay otras cosas que deberíamos hacer o evitar. Y todo esto es independiente de lo que las personas opinen. Y producto de eso, la existencia de Dios se hace evidente porque estas cosas no podrían ser así a menos de que efectivamente Dios exista. La otra versión que estuvimos hablando es más sencilla de explicar y nos dice básicamente que tenemos una ley moral y que, como vemos, ¿verdad? La ley moral es algo que debemos cumplir independientemente de la opinión de las personas. Pero si es una ley, entonces requiere el legislador y ese es justamente Dios. Entonces, ahora, este es el corazón. Vemos que ambas formulaciones van por una misma línea, ¿verdad? Del corazón del argumento moral. Ahora, Diego, alguien podría decir, no, la moralidad es solo algo personal o cultural. Y si lo ponemos a prueba, no podríamos decir algo como esto. Si una sociedad declara que el genocidio es bueno, entonces ¿tú aceptarías el genocidio? Estoy seguro, Diego, que muchas personas, la mayoría, ojalá que todas, dirían que no. Si yo digo, y si un dictador dijera que torturar niños por pura diversión es noble, ¿haría esto que la tortura de niños por pura diversión sea noble? ¿Por pura diversión sea noble? Absolutamente no. Entonces nosotros como que hay algo externo, como tú lo dijiste, hay algo objetivo, externo, hay un punto de referencia, hay algo en lo que nosotros anclamos lo que es bueno, ¿no? Es más, el mismo C.S. Lewis, ¿verdad? En su etapa de ateo, luchó con la idea del mal en el mundo, hasta que se dio cuenta de algo bien, bien profundo. Él dijo lo siguiente, él dice, para decir que algo es injusto, primero tienes que saber qué es la justicia. No puedes decir que una línea está torcida a menos de que tengas una idea de lo que es una línea recta. Este descubrimiento le cambió completamente su cosmovisión. Y esto lo encontramos, ¿no?, en el libro Mere Christianity o Mero Cristianismo. Y eso es exactamente a lo que nosotros nos referimos aquí, Diego. Que hay un sentido de lo que es bueno, hay un sentido de lo que es justo objetivamente, pero para que esto sea verdadero, tiene que haber un ancla o un estándar del bien. Y a eso es lo que nosotros estamos determinando como Dios. Es más, en esta cita de Bill Craig, nosotros vemos esta realidad y no debería ser controversial para nadie. Él dice lo siguiente, él dice, la existencia de valores morales objetivos es evidente tanto como la existencia del mundo externo. Negarlos es más difícil que aceptarlos, Diego. Y Jorge, hay dos cosas súper importantes que no quiero que perdamos de vista, ¿verdad? Primero, no quiero que dejemos pasar el peso de las preguntas que estamos haciendo para que veamos cuán profundo realmente este argumento cala en la vida de cada uno de nosotros, en la experiencia de cada uno de nosotros. Por ejemplo, nada más analizando la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si una sociedad declara que el genocidio es bueno? Ahora, si nosotros aceptaríamos eso. Ahora, tomemos esa pregunta y pongámosla en contexto de sucesos internacionales que están sucediendo recientemente o que han sucedido en el pasado. ¿Qué pasa cuando aplicamos esa pregunta al conflicto entre Hamas e Israel? O al conflicto entre Rusia y Ucrania, o entre Venezuela y Estados Unidos, o incluso lo que pasó con Charlie Kirk, lo que pasó con las Torres Gemelas y todo lo que estuvo rodeando ese conflicto. Ahí es donde debemos tener esa pregunta. Ahora, ¿qué pasa si una sociedad por allá declara que el genocidio es bueno? ¿Verdad? ¿Acaso nosotros tendríamos que aceptar eso? Y lo impresionante de todo esto es que en muchas cosas, digamos, esos casos pasan fuera de nuestras fronteras en otras sociedades, pero aún así
todas las personas tienen una perspectiva moral al respecto. Todas las personas piensan que hay algo que es bueno o malo, ¿verdad? Y que hay algo que se debería hacer en cada uno de estos casos. Nadie, ni siquiera esos que dicen que la verdad es relativa, que la moralidad es subjetiva o que depende de la cultura, ve estas cosas y nos da verdaderamente esa respuesta. Por otro lado, en episodios pasados hablamos de cómo creer, ¿verdad?, en el mundo exterior era algo intuitivo, que era una posición natural, ¿verdad? Y que negar eso implicaba hacer malabares que nos daban resultado. Pero bueno, aquí Craig lo que nos dice es exactamente lo mismo, que lo mismo pasa con la existencia de la moralidad objetiva, que así como vemos el mundo externo a nosotros es real, debería ser igual de evidente para nosotros que la moralidad objetiva existe. Además, Diego, en The Atheist Fatal Flaw, Geisler observa lo siguiente. Él dice, el ateísmo no puede proveer una base objetiva para la moralidad. Solo puede tomar prestado estándares que ya presupone del teísmo. Alexander Solzhenitsyn, sobreviviente de los gulags soviéticos, dijo lo siguiente, dice, la línea que separa el bien del mal no pasa entre estados, ni entre clases, ni entre partidos políticos, sino directamente a través del corazón de cada ser humano. Y esta cita, Diego, nos ayuda a anclar el argumento en la experiencia humana más profunda. Es más, decir que la moral es cultural es como decir que las matemáticas son culturales también. Diferentes culturas pueden expresar las cosas de distintas maneras, pero 2 más 2 siempre va a ser 4. De la misma manera, la justicia siempre es mejor que la injusticia, independientemente de cómo las culturas vayan a diferenciarse, ¿verdad?, en cuanto a la manera en la que ellos desarrollan estas perspectivas morales. Al final del día, la justicia siempre es mejor que la injusticia. Y no tengo duda de que si alguien afirma que no cree en valores absolutos, preguntarle si estaría de acuerdo en que alguien torturara a su familia solo por diversión sería suficiente. Porque su reacción inmediata mostraría que todos creemos en estándares objetivos, aunque muchas veces, es más, la mayoría de veces, no los aceptemos. El mismo Geisler siempre decía que nosotros no demostramos que los valores y los deberes morales son objetivos basados en nuestras acciones, sino más bien, Diego, basados en nuestras reacciones. Y sin duda, la siguiente pregunta nos lleva a la parte más confusa de este tema, y es ¿cómo podemos distinguir entre aspectos culturales relativos que parecen, ¿verdad?, ser o dar afirmación a la relatividad moral y valores y deberes morales objetivos que aplican a toda persona todo el tiempo de manera universal, Diego? Muy buena pregunta, Jorge. Y esta objeción de que no existe una moralidad objetiva porque diferentes culturas tienen distintos códigos es muy famosa. Y para contestarla debemos distinguir entre una práctica moral y un principio moral. Y es que diferentes culturas pueden tener diferentes prácticas de un mismo principio moral. Es decir, pueden tener diferentes formas de aplicar un mismo principio moral, pero eso no significa que el principio moral sea subjetivo, que no sea objetivo o que no exista del todo. Por ejemplo, tenemos en algunas culturas que se saluda de beso, mientras que en otras se hace con una reverencia y en otras con un apretón de manos. La práctica es diferente, pero el principio moral es el mismo en todos los casos. La idea de que debemos mostrar respeto y cortesía. Del mismo modo, aunque las culturas difieran en cómo tratan la justicia o el castigo, todas reconocen la justicia como buena y la injusticia como mala. Diferentes prácticas morales no significan que los principios morales no son objetivos y solamente
para ilustrar esto solamente tienes que imaginar o intentar imaginar una sociedad en la que la justicia, la honestidad, el coraje, la sabiduría, la esperanza, el autocontrol. Imagina una sociedad en que eso se consideraría totalmente malo. Y por otro lado, el egoísmo sin límites, la cobardía, la mentira, la traición, la adicción y la desesperación se consideraran como moralmente buenos. Una sociedad así sencillamente nunca ha existido en la Tierra. ¿Verdad? En el argumento moral estamos hablando de los principios y no de las diferentes prácticas que cada principio puede tener en cada cultura. Y más allá de eso, si la moral fuera puramente cultural, no podríamos decir que alguna práctica de ninguna cultura es incorrecta porque no tenemos ningún estándar para hacer eso, ¿verdad? O que incluso no podríamos decir que ocupamos cambiar algo en nuestra propia cultura porque tendríamos, bueno, no, ya la cultura es como es y si la moralidad depende de la cultura, significa que toda como es la cultura está bien y no hay nada que cambiar, pero evidentemente nosotros no vivimos de este modo. Por eso es incoherente. Así como es incoherente las personas que niegan la existencia de la moralidad objetiva, el hecho de que igual se comporten y reaccionen de acuerdo a la moralidad objetiva que niegan que existe. La posición, Jorge, más razonable y natural es sencillamente que la moralidad objetiva existe. Así es, Diego. Lo interesante, por ejemplo, es que uno de los ejemplos más comunes que son citados es, por ejemplo, que dicen que, bueno, en los Estados Unidos las vacas son comestibles, no son solo de leche, sino que las hacen en hamburguesas, ¿no? Carne molida. No, muy buenas, sí. What a burger. Anyways. Y en la India, ¿verdad? Las vacas son sagradas. Entonces ahí está. La moralidad es subjetiva. Jaque mate. Creyen tonto, ¿no? Pero en realidad nos damos cuenta que el valor moral es el mismo. ¿Por qué? Porque nosotros en los Estados Unidos no creemos, ¿verdad?, que el alma de nuestra abuelita ha reencarnado en una vaca, ¿verdad? Si esto fuera así, no nos comeríamos la vaca tampoco. Pero eso es lo que creen los hindúes, que la abuelita o que algún ancestro ha reencarnado en la vaca y las vacas son sagradas por el hecho de que se supone que hay el alma de un ser querido reencarnado en la vaca. Sí. Acá en los Estados Unidos o allá en Costa Rica nosotros no nos comemos a nuestra abuelita tampoco. Entonces el valor moral es el mismo, pero es la manera de pensar en este valor moral y cómo se aplica en nuestra cultura es donde está la diferencia. Pero el valor moral sigue siendo el mismo. Y lo que vamos a ver aquí ahora, Diego, es la evidencia de una ley moral universal. A través de culturas, historias, los humanos comparten instintos morales sorprendentemente similares. En su libro The Abolition of Man, C.S. Lewis dice: las diferencias entre las leyes morales de una cultura y otra nunca han sido tan grandes como para sugerir que una civilización considerara la traición como una virtud o la cobardía como algo admirable. Es más, Diego, esto refuerza la idea de un núcleo moral común que trasciende culturas alrededor del mundo y alrededor de las diferencias, desde las diferentes eras históricas de las que hemos estado hablando. Además, antropológicamente hablando, nosotros encontramos la regla de oro. Y esta regla de oro parece estar en todas las grandes religiones y tradiciones éticas alrededor del mundo, desde Confucio en China hasta Jesús, al igual que la encontramos en ciertos matices del hinduismo y hasta en el Islam. Y esto parece ser evidencia, Diego, bastante convincente de una trascendencia moral compartida que no depende de la geografía ni de la época de la que se deriva. No creamos la ley moral, la descubrimos, igual que las leyes de la física, Diego.
Por ahí no solo la descubrimos, sino que de hecho la ley moral es impuesta a nosotros desde afuera, ¿verdad? La ley moral no solamente se experimenta como un conjunto de valores que tenemos, sino como algo que nos trasciende y nos obliga, ¿verdad? Aun cuando preferiríamos ignorarla. Nosotros, por ejemplo, sabemos que debemos hacer el bien, incluso cuando no queremos hacerlo. Sabemos que esto no es un simple gusto, una preferencia, sino que tiene este peso, ¿verdad? De una obligación. Cuando mentimos, podemos justificarnos racionalmente, pero nosotros sabemos que hicimos algo malo. Por más que nosotros quisiéramos con todo nuestro ser que eso hubiera sido algo bueno. Esto justamente apunta a que la moralidad no es una invención subjetiva, sino una realidad que se impone sobre nuestra voluntad. Nuevamente, no es algo que elegimos como una comida o como un color. Y pensemos, ¿quién podría hacer esto? ¿Verdad? ¿Qué cosa en el mundo, qué ser en el mundo nos podría imponer a nosotros este peso moral si no fuera un ser infinito, omnipotente, perfectamente bueno, justo, santo? ¿Verdad? No hay otra alternativa. Diferentes perspectivas tienen problemas explicando los valores morales, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es malo. Pero como si esto fuera, como si tuvieran buenas explicaciones, tienen peores explicaciones todavía y fallan estrepitosamente al intentar explicar los deberes morales, el por qué deberíamos o no hacer algo, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de una ley moral? Y es que si la ley moral fuera nada más producto de la mente humana o la evolución, no tendría autoridad real sobre nosotros, ¿verdad? Si acaso solamente una fuerza de costumbre. Pero vemos que la ley moral se comporta como una voz, ¿verdad? Que nos habla desde afuera, que trasciende nuestros deseos, culturas, circunstancias, a nosotros mismos, que incluso se muestra cuando hacemos algo malo y nadie nos ve, pero igualmente nosotros nos sentimos culpables. Bueno, ¿culpables ante quién? ¿Verdad? ¿Ante qué? Que evidentemente está más allá de nosotros. Toda esta experiencia sugiere una fuente moral externa, un ser moral que establece en el estándar que estábamos hablando. Y aquí alguna gente va a pensar en el dilema de Eutifrón, de si algo es bueno porque Dios lo desea o si Dios desea algo porque eso es bueno. Pero bueno, a los que están pensando en eso, te invito a que vean los episodios pasados porque ya explicamos esto como un falso dilema, como lo que es. Y explicamos por qué la respuesta está en eso de que algo es bueno si se alinea con el carácter perfecto de Dios. Así es, Diego. Y en Faith Has Its Reasons de Boa and Bowman, ellos comentan lo siguiente. Ellos dicen, la universalidad de la ley moral en distintas culturas y épocas sugiere que no es una invención cultural, sino una realidad objetiva que todos reconocen intuitivamente. Y ahora, aunque no hemos llegado todavía a citar, no hemos argumentado a favor de que la Biblia es la palabra de Dios, esto es exactamente lo que nos dice el libro de Romanos. Pero eso lo vamos a ver un poco más tarde, digo, ¿no? Entonces, hay algo universal en la brújula moral humana. Consideremos lo siguiente. Número 1. La mayoría de las sociedades condenan el asesinato, el robo y la traición. Número 2. Sentimos culpa cuando lastimamos a alguien, especialmente cuando lo hacemos sin razón alguna. Número 3. Incluso los relativistas morales apelan a valores como la tolerancia y la justicia. Ahora, estos instintos sugieren que la moralidad no es inventada, sino que más bien es descubierta, como ya lo dijimos. El mismo Jay Wojciechowski, quien es otro exateo, confesó lo siguiente. Él dijo, negaba públicamente el bien y el mal, pero en privado sentía una culpa profunda y esta contradicción fue lo que derrumbó su ateísmo. Esto es lo que él cuenta en el libro What We Cannot Not Know. Y más aún, lo que llamamos progreso moral, como la abolición de la esclavitud o la promoción de los derechos humanos, solo tiene sentido si existe un estándar moral al cual acercarse.
Si el estándar de la moral, o sea, lo bueno, no es objetivo e inmutable, entonces no se puede medir si estamos mejorando, dado de que al final del día nos puede mover el estándar. Pongámoslo de esta manera. Para todos ustedes que son fans del fútbol, imaginémonos que estamos en un partido de fútbol y que tú eres el delantero, pero cada vez que llegas a la zona de la cancha del equipo contra el que estás jugando, te mueven el marco. O sea, el marco no está fijo. Cada vez que te acercas, te lo mueven hacia la izquierda o te lo mueven hacia la derecha o te lo ponen en una esquina o te lo ponen en otra esquina. Entonces no tienes idea de cómo meter el gol o a dónde meter el gol cuando estás planeando la jugada. Porque cuando vuelves a ver hacia adelante, el marco ya se ha movido, o sea, ya está en otro lugar. Entonces no sabes si tienes que avanzar o si tienes que ir hacia adelante o hacia la izquierda o hacia la derecha o si tienes que retroceder porque ahora pusieron el marco a la mitad de la cancha. Sin un objeto que es moralmente perfecto al cual nosotros podamos apuntar, no hay manera de decir que estamos mejorando o empeorando moralmente o que algo es una injusticia o que se está haciendo justicia por X o Y razón. Espero que me estoy dando a entender, ¿no? Es más, esto es, diría yo, la pregunta o el asunto más difícil en el enredo más difícil del que los ateos tienen que salir. Y es el hecho de que si no hay Dios, el mal y el bien se convierten inevitablemente en preferencias u opiniones personales. Pero absolutamente nadie, Diego, vive como si el mal y el bien fueran solo preferencias u opiniones personales. Para nosotros los cristianos, el problema del mal no es un problema ni lógicamente hablando, ni prácticamente hablando, porque la cruz es la mejor respuesta al problema del mal. En cambio, los ateos, hasta hoy en día, y lo digo con toda la confianza y la certeza del mundo, hoy en día no existe una sola respuesta viable del problema del mal que venga de un ateo que no llegue a la conclusión lógica de que el mal y el bien son simplemente una ilusión en su cosmovisión o en su sistema de creencias. Y al mismo tiempo, o sea, simultáneamente ningún ateo vive como si esto fuera una ilusión. La disonancia cognitiva, la contradicción práctica en la que viven, debe ser por sí misma un tormento que no los deja tranquilos nunca, Diego. Y es más, Jorge, aquí hay algo impresionante, ¿verdad? Porque si fuera cierto que la moralidad es subjetiva, bueno, tenemos que el problema del mal no existe, ¿verdad? El principal argumento del escéptico en contra del cristianismo se disuelve. El ateo se quedaría sin su principal arma para argumentar en contra de Dios. Esto lo dejaría en un gran dilema, ¿verdad? O concede que la moralidad es objetiva y con esto ya está mucho más cerca de aceptar la existencia de Dios porque es la consecuencia lógica que tiene el argumento moral. O se va por la otra ruta que es abandonar su principal argumento en contra de la existencia de Dios. Ninguna de las dos pinta bien, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Porque para que algo realmente sea malo, debe existir entonces un bien objetivo al cual se opone, ¿verdad? Y cuando el escéptico dice, ¿cómo puede un Dios bueno permitir tanto mal? Ya está asumiendo que el mal realmente existe, ¿verdad? Y creo que no existe nada más como una preferencia humana, sino como una violación de un estándar moral universal. Entonces tenemos que el escéptico utiliza el mal como un argumento en contra de Dios, pero para que el mal exista como este mal real, debe existir un bien real, una norma, un estándar moral objetivo, y esta norma, estándar moral objetivo solamente tiene sentido si Dios existe, que es el dador de esta norma, este legislador moral. Así que por lo tanto, el hecho de que llamemos a algo malo presupone la existencia de una ley moral, y Jorge, ya sabemos que esa ley moral apunta directamente a Dios.
Así es más, el mismo J.P. Moreland, quien es uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo, curiosamente un conocido personal de nosotros y alguien que bromea de tener corte tomista de manera privada, argumenta con destreza el siguiente punto. Él dice que asuntos filosóficos de ética y moral muchas veces son más certeros que lo que nosotros llamamos verdades científicas. Y uno de los ejemplos que JP nos da son los modelos actuales de lo que es un átomo. Por ejemplo, estos modelos, ya sean 5, 6 o 7, son meramente provisionales o pasajeros, pero verdades morales, que para muchos de nosotros son innegables, parecen ser mucho más ancladas o mucho más objetivas que muchas de estas, entre comillas, verdades científicas. Por ejemplo, la acción de violar un recién nacido es universalmente y objetivamente considerada un acto atroz y malévolo y ojalá que sea castigado con pena de muerte. Esto, Diego, es indudable y es mucho más certero que muchas de las llamadas verdades científicas. Y desde ya me siento en libertad de decir que si tú no piensas que violar a un niño recién nacido es universalmente y objetivamente un acto atroz, inmoral y que merece la pena de muerte, entonces tú no necesitas un argumento, tú necesitas un manicomio. Y yo creo que lo que dice Geisler aquí en su libro de Christian Apologetics es una de las cosas que deberíamos de recordar siempre cuando hablamos sobre el argumento moral y la moralidad como algo objetivo. Él dice lo siguiente, Diego, él dice: la universalidad de la ley moral indica que existe un legislador moral. Una ley escrita en el corazón humano solo puede provenir de una fuente divina que trasciende todas las culturas. Tal vez a este punto esta pregunta parezca tonta e innecesaria, pero sería bueno preguntarla para que así la audiencia pueda tratar de responderla ellos mismos o tal vez preguntársela a sus amigos o colegas que no son creyentes o que son ateos, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué nadie, absolutamente nadie, en práctica vive como si el bien y el mal o la justicia y la injusticia fueran simplemente opiniones subjetivas? ¿Por qué no lo hacen y por qué crees que es imposible vivir de esta manera? Esto toca un punto muy, muy importante, y es que si nuestras creencias son verdaderas, pues sencillamente deberían ser practicables. Si yo creo que soy un águila, entonces debería poder volar. Pero si resulta que con costos puedo saltar, ¿verdad? No tiene mucho sentido creer que efectivamente soy un águila. Y tenemos entonces que en el caso este del relativismo, podemos sostenerlo en una conversación teórica, ¿verdad? Podemos imaginarnos teóricamente, bueno, ¿qué pasaría si la moralidad fuera subjetiva? Pero en cuanto vamos a la práctica, ¿verdad? En cuanto alguien nos roba, en cuanto alguien nos miente, nos traiciona, nos hace mal, nosotros reaccionamos reconociendo la justicia objetiva que existe. Reaccionamos sabiendo que hay una diferencia enorme entre decir de que algo simplemente no me gusta y decir eso está mal. La verdad es que nosotros fuimos diseñados para vivir con una moralidad objetiva, porque finalmente eso es un reflejo del legislador moral detrás de esta ley moral objetiva. El relativismo moral es imposible de vivir porque va en contra de la estructura de la realidad y de la propia naturaleza humana. Nadie vive como si el bien y el mal fueran opiniones meramente, y no lo son. Podemos negar la moralidad objetiva con la mente, pero al final de cuentas el corazón, la conciencia y la práctica nos delatan y nos recuerdan cada día que la moralidad efectivamente es objetiva. Excelente, Diego. Y ya en última instancia, la pregunta del $1,000,000. ¿Podría la moralidad objetiva explicarse de alguna otra manera convincente que no sea anclarla en la naturaleza inmutable de Dios? Bueno, se puede explicar
aunque no de forma convincente ni tampoco de forma coherente. Porque estos intentos de explicar la moralidad objetiva sin Dios terminan reduciéndola a algo subjetivo. Pero antes de eso, veamos dónde avanzamos ahora. Ahora estamos en el punto donde alguien dice, ok, está bien, la moralidad es objetiva, pero no depende de Dios, ¿verdad? Ya nos concedieron el primer punto de que es evidente que la moralidad es objetiva, pero ahora van a intentar explicarla de alguna forma que no sea con Dios. Y ahí podemos resumir las opciones en, digamos, 3 opciones. La primera es el naturalismo moral o el realismo moral ateo. Y es que algunos filósofos no teístas o pensadores no teístas, incluso como Eric Willenberg o Sam Harris, reconocen que los valores morales objetivos existen, pero tratan de explicarlos dentro de un universo puramente físico o naturalista, ¿verdad? Recordando que esto es la persona que niega que existe algo más allá de lo natural. Sam Harris, por ejemplo, él argumenta que el bien puede definirse como aquello que promueve el bienestar de los seres conscientes. Pero bueno, este intento de anclar la moralidad no solamente es circular, ¿verdad? Porque si estamos hablando, bueno, el bien puede definirse como aquello que promueve el bien de seres conscientes. Bueno, eso no es nada más que una definición circular, pero además confunde algo descriptivo con algo normativo, confunde lo que es con lo que debería ser. Y la moralidad trata con lo que debería ser independientemente de lo que es. La ciencia puede describir lo que es, pero no podemos sacar de ahí lo que debería ser, ¿verdad? No hay ningún motivo en la física o la biología que obligue moralmente a alguien a promover el bienestar ajeno, ¿verdad? Por ejemplo, por la ciencia nosotros podemos saber que al separar un átomo podemos generar una cantidad de electricidad enorme para un pueblo entero, o podemos usar ese mismo átomo y lo separamos y generamos una bomba atómica. La ciencia no nos dice cuál deberíamos usar, es la moralidad la que nos dice qué deberíamos hacer. Ahora, la otra opción que es común es el platonismo moral, ¿verdad? Esta es una alternativa más filosófica que propone que los valores morales existen como entidades abstractas, eternas, similares a los números, ¿verdad? En esta postura que es el platonismo, como por ejemplo la justicia, la bondad y la belleza, serían estas realidades eternas que existen independientemente de los humanos o incluso de Dios, ¿verdad? Ahora, el gran problema acá es que estas ideas abstractas, estos entes abstractos, no tienen poder moral ni autoridad moral sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? La justicia como concepto, si existiera como un objeto abstracto, no puede imponer deberes, no puede aprobar ni condenar acciones, ¿verdad? De hecho, una característica fundamental de esas entidades es que no están conectadas casualmente con nosotros. Pero si es así, ¿cómo entonces nos imponen una ley? ¿Verdad? ¿Cómo nos obligan o nos culpan cuando no hacemos algo que deberíamos hacer? En realidad, solamente algo personal lo puede hacerlo. Jorge, la tercera opción, quizás la más famosa, es decir que la moralidad evoluciona, ¿verdad? O que tiene que ver con que la sociedad se pone de acuerdo, ¿verdad? Y algunos sostienen que la moralidad objetiva surge de la evolución biológica y de acuerdos sociales que favorecen la supervivencia. Y eso realmente no explica por qué nuestro sentido moral está apuntando a algo que es objetivo, ¿verdad? Digo porque, por ejemplo, nosotros tenemos impulsos morales que son contrarios a la supervivencia, ¿verdad? Como sencillamente ayudar al más débil. Si nosotros estamos enfocados en la supervivencia, deberíamos estar enfocados en el más fuerte, no en el más débil, pero esto va totalmente opuesto a nuestra sociedad actual, ¿verdad? Y no solo eso, si la moral evoluciona, entonces realmente no hay nada realmente bueno o malo, solamente comportamientos útiles o perjudiciales. Y bajo ese esquema, actos como el sacrificio por un extraño o la búsqueda de la justicia en contra de tus propios intereses no tienen una explicación racional, aunque los consideremos moralmente nobles, ¿verdad? Nuevamente, esto diluye y minimiza el mundo moral en el que vivimos.
Así que vemos que la única base coherente para explicar la moralidad objetiva es la naturaleza inmutable de Dios. Solamente Dios, como ser personal, trascendente, perfectamente bueno, solamente Dios puede servir de fundamento para los valores morales objetivos. La bondad no es algo que Dios desea arbitrariamente, sino que emana de su propia naturaleza, que es el bien mismo. Y los deberes morales se anclan perfectamente en sus mandamientos, y por eso es que ellos tienen peso sobre nosotros. Excelente, Diego. No lo pude haber dicho mejor, ma. Genial, genial, genial. Porque en realidad nosotros apelamos a estándares morales incluso cuando afirmamos que no existen, ¿no? Entonces, ninguna de estas opciones nos dan una explicación real. Nuestras reacciones siempre nos traicionan, ¿no? Así que voy a compartir una historia memorable. Yo creo que esta historia nos evidencia y nos da una ventana hacia cómo nosotros podemos demostrar y con la manera en la que nosotros vivimos, demostramos que la moralidad es objetiva, y esto es indudable. Y esta es la historia de un hombre que era adicto a las drogas. Él estaba adicto a las drogas bastante pesadas, y era uno de esos días donde ya llevaba mucho rato sin consumir drogas. Entonces él estaba entrando en lo que conocemos como la etapa donde su cuerpo comienza a exigirle una dosis. Entonces él comienza a desesperarse y sale a la ciudad a ver cómo consigue una dosis. En eso que va caminando, ve a una señora mayor que va caminando tranquila por la acera con su bolso. Entonces el hombre, dado que estaba extremadamente una necesidad increíble de consumir drogas, asalta a la señora. El hombre saca una navaja y le dice a la señora que le dé todo lo que lleva encima, que le dé el bolso, todo el dinero que tiene, etcétera, etcétera. La señora obviamente se da cuenta que no vale la pena perder la vida por los contenidos de su bolso, y le da todo lo que llevaba. El hombre obviamente hace esto conscientemente de que en su posición y desde su perspectiva es necesario, y es lo que tiene que hacer porque necesita consumir drogas. Para él, ese es el camino que se debe tomar, o la opción correcta. Él sale corriendo con el bolso y se va directamente al punto de venta de drogas para consumir la dosis que su adicción requiere. Él va, toca la puerta 2 o 3 veces en la casa, en el punto del vendedor de drogas, y el vendedor de drogas lo ve por medio de la cámara de seguridad, y cuando abre la puerta, el vendedor de drogas tiene en su mano una 9 milímetros y le dice al drogadicto que le dé el bolso, todo lo que anda encima. Y ahora es el drogadicto, muy asustado, que le dice que por favor no le dispare, pero también le reclama que no está bien que el vendedor de drogas lo asalte y le quite los contenidos del bolso que le acaba de robar a la señora. Es ahora en este punto donde debemos de hacer una pausa y reflexionar y hacernos la pregunta, Diego, ¿por qué es que cuando esta persona estaba asaltando a la señora no pensó que robarle el bolso a esa señora era objetivamente malo e injusto? Pero en el momento que alguien hace exactamente lo mismo con él, él inmediatamente dice, hey, no es justo que me estés robando. Y es porque todos, Diego, absolutamente todos sabemos de manera objetiva que la injusticia y que la justicia son reales e innegables, pero estas solo saltan a la luz durante nuestras reacciones a una injusticia que 9 de 10 veces nos están cometiendo a nosotros. La mayoría del tiempo nosotros tratamos de racionalizar o de justificar nuestras propias acciones inmorales y tratamos de pintar a los demás como seres unidimensionales o bidimensionales, cuando nosotros nos adjudicamos el privilegio de ser los únicos seres tridimensionales
Y a lo que me refiero con esto es que usualmente nosotros, cuando vemos una persona que miente, inmediatamente le aplicamos la etiqueta de mentiroso y ya, fulanito de tal es un mentiroso. Pero cuando nosotros mentimos, nosotros usualmente justificamos la mentira porque somos seres complejos, que tenemos emociones, que estamos en situaciones difíciles, que no tuvimos o que no teníamos otro camino que no fuera ya sea mentir, o que tal vez mentir era la única opción que nos iba a llevar a donde necesitábamos llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vemos donde las otras personas simplemente son lo que hacen, pero nosotros no. Nosotros tratamos de justificarlo y así es como terminamos creando una imagen subjetiva de la moralidad de adentro hacia afuera, pero objetiva de afuera hacia adentro. En este caso, el ladrón que está indignado al decir que no es justo que le estén robando a él, está apelando a un estándar de justicia objetivo que está presente que estaba presente cuando él le robó el bolso a la señora. Pero en esa instancia él no lo tomó en cuenta porque no le convenía, ¿no? Esto es un buen ejemplo de lo difícil que es vivir coherentemente sin creer en algún tipo de moral objetiva. Y una vez más, C.S. Lewis lo dice mejor que cualquiera de nosotros en su libro Mere Christianity o Mero Cristianismo. Él dice lo siguiente. Él dice, cuando el hombre acusa a otro hombre de hacer algo malo, rara vez significa que no le guste lo que hizo, sino que apela a un estándar que espera que el otro reconozca. Esto es exactamente lo que el drogadicto hace cuando exige justicia si él es el que está siendo asaltado. Es más, la mejor manera de poner esto para que la mayoría de nosotros nos podamos relacionar con esto es el sesgo moral que todos los días muchos de nosotros somos parte de él. Y esto es cuando vamos manejando y alguien nos corta en el tráfico, se nos mete en el carril forzosamente enfrente de nosotros y nos enojamos y pensamos que la persona que está manejando el vehículo y que nos acaba de cortar en el tráfico es un salvaje, es una bestia para manejar, que no tiene educación, que debe ser un troglodita, etcétera, etcétera. Pero cuando es al revés, cuando yo soy el que me meto en el carril de alguien más enfrente, cuando yo soy el que interrumpo, cuando soy el que corto a los demás en el tráfico, es porque, hey, tengo prisa y pues yo merezco llegar temprano y tengo todo el derecho de ir rápido a donde voy, ¿no? Y aquí vemos la hipocresía de cómo absolutamente todos los seres humanos ejecutamos ciertas cosas todos los días y apuntamos a una ley moral y lo que hacemos es que la doblamos cuando nos conviene. Ahí es donde nos damos cuenta de nuestra hipocresía. Ahí es donde está el doble estándar de la moral, el sesgo moral, y esto es algo cotidiano que nos pasa a muchos y nos podemos identificar con esto. Es más, en The Atheist Fatal Flaw, Geisler dice lo siguiente. Él dice, el relativismo muere en la práctica. Todos apelan a lo absoluto cuando se ven personalmente afectados. Y Jay Budziszewski lo dice hasta mejor. Él dice, lo que no podemos no saber, o sea, lo que es imposible no saber, es que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Podemos negarlo con palabras, pero no con nuestras vidas. Esto simplemente magnifica que la moral objetiva es revelada por medio de nuestras reacciones diarias. Es más, los psicólogos llaman a este fenómeno disonancia cognitiva moral. Y la idea es que nosotros justificamos nuestras propias fallas, pero condenamos las mismas fallas y las acciones en otros que las cometen. Es bastante curioso que una y otra vez nos damos cuenta como nuestra experiencia confirma la idea de una moralidad universal y objetiva. Últimamente, Diego, yo creo que lo que debemos de entender todos, absolutamente todos, es lo siguiente y lo voy a formular como una pregunta para ti y para el resto de nuestra audiencia. Si en realidad nosotros viviéramos como si el bien y el mal fueran simplemente preferencias personales u opiniones, ¿cuál sería el riesgo de vivir en un mundo o en una sociedad que viera la justicia y la injusticia simplemente como una
ilusión, Diego. ¿Cuál es el riesgo de esto? ¿Verdad? Esta pregunta lo que hace es que me recuerde de la película La Purga, ¿verdad? En donde la idea de la película es que hay un día o hay una noche, ya ahorita no me acuerdo bien, en la que se suspende todas las leyes y las personas pueden hacer lo que quieran, matar a quien quiera, robar lo que quieran y no se va a perseguir, ¿verdad? Lo pueden hacer sin consecuencias. Esta es la idea que se me viene de si efectivamente viviéramos en un mundo con una moralidad subjetiva, un mundo en donde la justicia y la injusticia realmente solo fueran una ilusión. Porque si efectivamente lo si son nada más construcciones culturales, no existe base racional para condenar absolutamente nada. No podríamos decir que la corrupción, la esclavitud, el abuso infantil son realmente malos. Solamente podemos decir que no nos gustan o que no son beneficiosos o que no contribuyen al bienestar de X o Y población. Pero si lo que no nos gusta, ¿verdad? Peor aún viene esa parte. Si lo que no nos gusta y la moralidad objetiva no existe, depende. Si todo eso nada más depende de una persona o un grupo, entonces mira lo que pasa. El poder se convierte en el único árbitro moral que hay. Sencillamente el que es más fuerte definiría lo que es bueno y punto. Y nadie puede decir nada porque ese es el más fuerte. Si no hay un estándar moral objetivo, el valor de la vida humana ya no es intrínseco, ahora es negociable. Ahora puede valer por lo que puede hacer. Y una sociedad sin moral objetiva puede llamar algunas vidas menos valiosas, como ocurrió en los genocidios del siglo XX y como ha pasado a lo largo de toda la historia y como lamentablemente pasa hoy en día. Uh-huh. La historia muestra que cuando se niega la moral trascendente, lo que sigue, el siguiente paso es la deshumanización. Y sin un creador que nos dé ese valor que tenemos, solamente seríamos un poco de materia ahí organizada, junta, sin ningún valor absoluto que pueda ser descartado. Y si el bien y el mal no existen en un sentido objetivo, lo peor quizás es que el sufrimiento nunca será vencido, ¿verdad? Es algo desafortunado nada más. Tendríamos que aceptar que el problema del mal, venció, ganó, no tiene solución, que el mal tiene la última palabra. No habría entonces razón para esperar una restauración o una redención final, porque todo sería sencillamente un proceso ciego y sin propósito. Este sencillamente no es el mundo en el que vivimos. Y volvemos a lo que hablamos al inicio de este episodio, de que ninguna de estas visiones le hace justicia al mundo y a la realidad que experimentamos y nuevamente el mundo donde vivimos. Así es, Diego, y aquí llegamos al final del episodio y yo creo que ha quedado más que claro, o espero que haya quedado más que claro, que no nos podemos escapar de la realidad de que la justicia y la injusticia son reales, de que son parte del tejido de la realidad en la que vivimos, que el bien y el mal no son simplemente ilusiones y que para que el bien y el mal no sean ilusiones, tiene que haber un ancla, tiene que haber un referente objetivo inmutable que tiene que ser independiente de nosotros los seres humanos, tiene que ser independiente de las, diría yo, las situaciones y las culturas alrededor del mundo, y este solo puede ser un ser trascendente que sea lo que nosotros conocemos y lo que los antiguos filósofos llamaban el bien absoluto. El bien, el ser perfecto. Y ahí es donde nosotros inferimos, que este estándar del bien es el legislador moral que nos da la ley moral, que es innegable, y a ese es al que le llamamos Dios. No nos podemos escapar porque absolutamente todos vivimos como si la justicia y la injusticia fueran reales, y esto lo demostramos indudablemente y sin manera de poder negarlo cuando alguien nos comete un acto de injusticia.
Nuestras reacciones revelan la realidad de un universo donde un legislador moral es imposible de negar. Diego, ya para cerrar el episodio, ¿qué tienes que decir? Quiero volver a la formulación de los argumentos que estuvimos viendo, porque pasa algo muy interesante, ¿verdad? Recordemos que este argumento moral, la versión que Craig nos da, es que si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Y luego el segundo paso, la segunda premisa, la segunda razón es que los valores morales y deberes objetivos sí existen. Lo interesante es que realmente nuestra cultura acepta estas dos ideas y vive de acuerdo a esas dos ideas. Por un lado, decimos, no, Dios no existe, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Nadie me puede imponer a mí, ¿verdad? De hecho, no me imponga su punto de vista sobre mí, ¿verdad? Porque Dios no existe, no hay nada trascendente, entonces yo soy el que decido para mí. Esto es el reflejo de la primera premisa del argumento, que dice que si Dios no existe, los valores morales, objetivos y deberes no existen. Si Dios no existe, efectivamente, podemos hacer lo que queramos porque no hay moralidad objetiva. Entonces, eso por ese lado. Pero por el otro lado, tenemos que nuestra cultura, nuestra sociedad también afirma que la moralidad objetiva existe. Por eso hay protestas, por eso las personas están en desacuerdo con cosas, por eso quieren cambiar cosas incluso de la propia sociedad. Y ojo que cuando la persona está diciendo que quiere cambiar algo dentro de la propia sociedad, lo que está diciendo es que la sociedad está mal, que la sociedad no está de acuerdo a este estándar de moralidad objetiva. Exactamente, que está alejada del estándar al que deberíamos llegar, ¿no? Exacto, no está cumpliendo con este estándar más allá de la sociedad, que está por encima de la sociedad, que dice cómo la sociedad debería ser. Entonces, también creemos, o nuestra cultura, nuestra sociedad cree que la moralidad es objetiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas veces no nos ponemos y conectamos las dos ideas. Porque si conectamos las dos ideas, entonces nos damos cuenta que Dios efectivamente existe. Porque si Dios no existiera, esta moralidad objetiva no existe. Pero tenemos que la moralidad objetiva existe, entonces eso nos lleva directamente a Dios. Si juntamos estas dos ideas, vamos a la conclusión lógica y directa del argumento moral, y es que Dios existe. Vimos que la justicia no es un invento humano, que el bien y el mal son parte inescapable del tejido de nuestra realidad. Y aunque a veces nos convenga negarlo, todos vivimos como si existiera una ley moral trascendente que nos sobrepasa, una voz que nos habla incluso cuando preferiríamos no escuchar. Hoy descubrimos que nuestra indignación, nuestra culpa, nuestra esperanza no surgen del vacío. Son el eco de una ley moral que no escribimos nosotros, pero que todos llevamos tatuada en el alma. Y esa ley, como toda ley verdadera, apunta hacia un legislador. A eso le llamamos Dios. Este episodio no buscó convencerte con dogmas, sino invitarte a mirar hacia adentro. Porque tus reacciones, tus instintos más puros ya están gritando lo que a veces tu mente calla, que lo bueno, lo justo, lo verdadero existen. Y no porque lo hayamos inventado, sino porque fuimos hechos para reconocerlo. Si este episodio te hizo pensar, compártelo con alguien que necesitas invitar a reflexionar y a pensar claramente. Suscríbete para no perderte de los episodios futuros y déjanos tu opinión en nuestras redes sociales. Y mientras estás ahí, déjanos una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuchas este podcast. Para nosotros, que tú te conviertas en un pensador crítico y claro es nuestra meta. Acuérdate que estamos llamados a amar a Dios con toda nuestra mente. Nos vemos en el próximo episodio de Rara Fe. Este podcast es una producción de crossexamine.org.